Bueno, pues tras esta breve pausa, continuamos con estos 10º encuentros sobre la transición, discurso político y transiciones, España y Europa. Seguimos en Francia. En esta mañana es Francia el país invitado, por decirlo de alguna manera, aunque estamos hablando con españolas, en este caso con la profesora Pilar Martínez Vasseur, que es catedrática de Historia y Civilización de la España Contemporánea de la Universidad de Nantes, especializada en temas relacionados con el ejército español en los siglos XIX, XX y XXI, cine e historia y políticas culturales, identidades y migraciones. Es además codirectora del Festival de Cine Español de Nantes, que ha sido premio de la Academia del Cine Español en 2007, con el cual esperamos también colaborar después de las conversaciones que hemos tenido ayer, y su ponencia la ha titulado El discurso político en el cine español, la reivindicación del pasado y la afirmación del presente. Profesora, muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda suya. Gracias. Bueno, voy a empezar por hacer agradecimientos, pero en 2 palabras, porque si cojo 6, ya son 6 minutos o segundos que quito a mis compañeras que van a continuar esta mañana. Agradecimientos, evidentemente, a la Academia, a la Universidad, al Departamento de Historia Contemporánea, y algo que es importante para empezar es que en las intervenciones precedentes o que han lanzado estas jornadas hay una palabra. Yo no soy profesora de análisis del discurso, soy historiadora de historia cultural también. Hay una palabra que me parece se ha repetido y que en un coloquio en Francia no hubiéramos escuchado, es la palabra amistad. Es decir, cómo se puede unir el mundo académico, la amistad y un trabajo verdaderamente científico, con peso, yo diría con toda una serie de exigencias. Bueno, pues aquí el título de mi ponencia va a ser como el título de la película de Almodóvar, Volver. En realidad, yo vuelvo, no soy de aquí, porque yo soy aragonesa, o sea que hay que decirlo, y evidentemente trabajo en Francia, en Nantes, y mi característica, que es importante decir, porque en el currículum, que no vamos ya a ponerlo porque a una cierta edad tienes currículum, es normal, has nacido hace tiempo. Entonces, en ese currículum lo que parece un poco extraño es que una historiadora trabaje sobre 2 temas que son totalmente, parece, opuestos y que no hay entre ellos ningún nexo de unión, como es el ejército español en la época contemporánea y el cine. Entonces, lo más llamativo, no me voy a extender más, es que el ejército me llevó al cine, lo cual está mal visto por la institución militar y por, evidentemente, aquellos que están haciendo cine o que han hecho cine y sobre los que trabajo. Entonces, decir que como mi trabajo sobre el ejército se hizo en ciencias políticas, trabajé en la Filmoteca Española y en la Filmoteca Española pude ver un fondo de archivos documental que yo no sabía en aquel momento que el cine era, evidentemente, la base o la fuente de la historia. Y allí hay toda una serie de historiadores franceses que nos abrieron el camino a aquellos que pensábamos que trabajar en el cine era ir a la superficialidad, al glamour, al ocio, todo lo que lleva cuando uno se presenta y dice «ay, he hecho una ponencia sobre cine». Te miran como diciendo «¿será verdaderamente un trabajo científico?». Bueno, pues eso es muy importante decir que hay un historiador que se llama, vamos a decir, el pionero, el que nos abrió todas las puertas, el historiador francés Marc Ferraud. Y yo, aquellos que estáis aquí, que sois estudiantes y tal, pienso que en la historiografía actualmente en España hay un desconocimiento muy importante de la historiografía francesa. Porque sé que sois, evidentemente, estudiantes que habéis aprendido primera lengua inglés y habría que volver porque en Francia se están haciendo grandes cosas a nivel de la historia. Bueno, decir también que, evidentemente, mi ponencia está aquí en medio de una serie de ponencias. La primera, evidentemente, que ha puesto el marco extraordinario, que es la del compañero Enrique Moradellos, y luego Carmen y las compañías que van a seguir, que son especialistas de análisis del discurso. Entonces, mi ponencia pretendería ser, lo digo a ver si cumplo el objetivo, pretendería ser en qué medida el cine es también un nuevo discurso o un nuevo formato de discurso político. Yo lo creo profundamente, pero antes de decir o hacer esta afirmación hay que intentar demostrarla. Entonces, yo pienso que es un discurso, y yo pienso además que es un discurso político, en este momento tan necesario e imprescindible, como hablábamos ayer, porque el cine, como todas las formas de arte, nos da a cada uno de nosotros una visión
del mundo que es transversal. El cine rompe todas las fronteras, rompe todas las identidades, porque el cine, lo digo en este caso en primera persona, cuando una parte de mi vida profesional consiste en difundir el cine español desde los cortos desconocidos hasta los más grandes, el más conocido Almodóvar, es un cine español, pero no es un cine identitario, porque lo menos identitario de este país tan complejo y tan plural, lo más plural de la cultura española es el cine. No hay ninguno de los cineastas españoles, vascos, hoy menos catalanes, por razones obvias. Se está haciendo mucho menos cine en Cataluña desde hace 5 años, cuando Cataluña era de alguna manera el elemento vertebrador del cine del Estado Nacional español. Bueno, pues el cine yo creo que es una forma de arte que rompe estos elementos identitarios. ¿Por qué? Porque no está ligado únicamente a una lengua identitaria, a una única manera de ver el mundo. El cine español es un cine en el cual los directores de cine filman en todos los continentes del mundo y en todas las lenguas. Un ejemplo, a lo mejor conocéis al director o no, León de Aranoa, Un día perfecto. Va a rodar en Bosnia y va a rodar en inglés. Es una película de cine español. Álex de la Iglesia, misma generación, rueda en inglés, etcétera, etcétera. Bueno, por decir que cuando mi ponencia se sitúa allí, quiero decir que se trata de un discurso, también, yo diría, universal y no identitario, que el cine es también polisémico, porque evidentemente cada uno de nosotros, cuando ve en cualquier formato que sea, porque no nos vamos a poner anacrónico y decir, no, el cine es únicamente pagar una entrada, ir a verlo, un grupo, que sí, que también lo defiendo, pero yo creo que el cine, como cualquier forma de arte, es evidentemente una fuente de la historia viva. Cada uno nos acordamos tal o cual película, dónde la vimos, con quién la vimos, cómo la comentamos, aunque fuera en casa o verdaderamente en un formato que son los formatos habituales. Bueno, decir también, y aquí retomo lo que mi compañero y maestro Enrique ha dicho sobre la transición, sobre la idea de luces y sombras. Yo diré que el cine de la transición permite, como el cine de todos los periodos de la historia, mostrar lo que los historiadores que nos han formado llaman el cine muestra los pliegues de la historia, es decir, aquello para lo cual los historiadores no tenemos palabras, léxico, frase, reflexión, porque un plano y una secuencia dice más de las continuidades, de las rupturas, del malestar o simplemente de la exclusión que todos nuestros discursos. Y eso es lo que me llevó a hacer un festival de cine, porque me di cuenta que los cineastas hablaban mejor de la historia de España y de manera más contundente y llegaban a más personas que nuestros discursos académicos. Pero evidentemente el discurso académico es lo que vertebra la coherencia de lo que luego haces en el otro campo. Bien, decir también, y ya voy a empezar directamente porque si no vais a decir está Pilar para qué ha venido si no ha dicho todavía nada. Bueno, pues decir que esta ponencia se enmarca en algo que es también muy importante. Yo pienso que en cada una de nuestras disciplinas ya no puede haber un trabajo individual. Esta universidad en la que estoy muestra el trabajo de equipo y cómo las nuevas generaciones que yo he ido conociendo, que han venido antes, se han ido incorporando cada una de ellas. En este trabajo de equipo, este trabajo que voy a presentar forma parte de un proyecto de investigación que ha sido homologado por el Ministerio y que dirige un historiador de la Complutense, José Luis Sánchez Noriega, y que intenta reflexionar sobre cine, sociedad y democracia. Y entonces empezamos en el cine del 75 y vamos trabajando por décadas, ahora voy a hablar de la cronología, porque son arenas movedizas en el terreno de la historia cultural. Bueno, dicho esto, el título de la ponencia ya ha sido evocado. ¿En qué campo de la historia se sitúa esta ponencia? Porque esto es importante para vosotros que sois algunos de vosotros alumnos de contemporánea. Se sitúa en el campo de lo que llamamos la historia cultural. En Francia, la historia cultural dentro de la historia es una parte sumamente importante. No en vano, para aquellos que no tengan conocimiento de la historia francesa, pero hoy se viaja fácil, no hace falta saber francés para ir a Francia, hay que decir que Francia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo algo que es para nosotros un ejemplo y un modelo a seguir, digo nosotros españoles en este caso, que es la excepción cultural francesa.
Es decir, que cualquiera que sea el gobierno que llegue al poder, izquierdas o derechas, la política cultural es una política de Estado, es una política vertebradora. En España, como lo voy a decir, es una política a bandazos. Cada gobierno que llega al poder va a cambiar la política cultural y va a empezar ayudas o recortes, lo cual en política cultural tiene consecuencias nefastas, y hablo esencialmente del cine, que conozco mejor. Bien, entonces, decir, para empezar, que la relación entre el cine y el contexto político, social y económico de su creación es a veces muy criticado, esta relación, en relación con aquellos que rechazan la idea de que el cine sea un reflejo del momento político, social y económico del periodo estudiado. Es decir, esta idea que en literatura, Stendhal, Balzac, Galdós, etc., sería el espejo que se pasea a lo largo del camino y que no refleja más que lo que evidentemente ese espejo ve en un travelling o en un plano americano, etcétera, etcétera. Bien, esta idea del reflejo y del testimonio, del cine como testimonio, es evidentemente rechazada por toda una parte de académicos, de críticos de cine, que consideran que el cine no tiene relación con el contexto. Los historiadores sabemos, todos aquellos que nos han precedido y los que trabajan con nosotros, que por mucho que un director de cine o directora de cine afirme, reitere, declare: yo no hablaré nunca en mi cine del franquismo, la mejor manera de rechazar el franquismo es que no esté presente nunca en mis películas. Pedro Almodóvar. Hasta que en Carne Trémula la película empieza con el estado de excepción y la voz de Fraga Iribarne declarando el estado de excepción. Y a partir de allí la historia se desliza en los pliegues de cada una de las películas, las más autobiográficas de Almodóvar, yo diría a pesar de él, malgré lui. Porque cada uno de los actores culturales es ciudadano de una época, de un periodo, y eso evidentemente para el analista aparece como en los discursos que vais a analizar. Bueno, entonces, dicho esto, el segundo tema que es importante es la cronología en la historia cultural. Aquí estamos verdaderamente en un ejercicio de equilibrismo, porque si ya en historia hemos visto que la cronología de la transición, pues Enrique afirma los periodos que él ha presentado, que ha argumentado, Mario mueve, evidentemente, dentro de ese parámetro, otros tipos de cortes cronológicos. Bueno, a nivel del cine yo voy a citar a un historiador de historia cultural, José Carlos Mainer, profesor de la Universidad de Zaragoza, especialista de literatura, pero de mucho más que literatura, que en un ensayo con Santos Juliá, al que rindo homenaje en este momento, reflexiona precisamente sobre cómo se podría estudiar la historia cultural de la transición. Y empieza con la historia de cómo se pueden hacer tajos en la historia cultural, del 77 al 82, del 73, bueno. Y dice algo, lo voy a citar. Todo corte cronológico en asuntos de historia cultural es arbitrario y solamente se justifica siempre a medias, por una hipótesis de trabajo cuya demostración puede redundar en mayores bienes de conocimiento que los males que causan los tajos practicados. La tentación de periodizar y de proclamar el nacimiento de nuevas épocas o el fin de otras es algo que se ha extendido en un mundo donde los periodistas, cito a Santos Juliá, los periodistas pontifican, micrófono en mano o dedos en el teclado, a propósito de todo lo divino y del humano. Pero el historiador de cultura sabe de entrada que los ciclos de esta no siempre dependen directamente de los hitos históricos. Sabe que unas veces se producen gestaciones lentas, si vamos a directores, por ejemplo, Bayona, Amenábar, cuando se ve la filmografía de Amenábar hasta mientras dure la guerra, es evidente cómo ubicar a alguien como Amenábar, Bayona, Isabel Coixet, etc. Es decir, es una obra, son los temas, etc. Bueno, todo esto para decir que evidentemente en el mundo de la cultura, hablo de cine porque sé más de esto que de otras cosas, pero en la pintura, en la arquitectura, los problemas son exactamente los mismos. En relación con la historia del cine, solamente voy a citar a dos historiadores españoles que han escrito mucho sobre cine y transición y que son realmente relevantes,
Voy a citar esencialmente a Julio Pérez Perucha y Vicente Ponce, que en un artículo muy interesante sobre cine y transición, que sería interesante consultar, separan en lo que ellos llaman posfranquismo, 74-76, transición democrática, 77-82, en función de la llegada de nuevas generaciones, de temas abordados, de tabús que desaparecen aunque la censura esté allí, porque todo esto evidentemente es complejo también de evocar. Y luego dos historiadores que han hecho un excelente trabajo, Román Gubern de la Universidad de Barcelona, con una historia del cine maravillosa y que es una referencia, y Monterde, que es actualmente uno de los programadores del Festival de Cine de Málaga, que es uno de los mejores festivales del país, y que ha escrito mucho y bien sobre cine, y luego Carlos Heredero, historiador de cine, y que dirige la revista Cuadernos de Cine Caimán, que convendría leer, porque es una revista que potencia el cine de autor y a la que no le gusta para nada el cine llamado social, que es el que yo realmente trabajo con ardor y perseverancia. Pero, como dice Enrique, los debates son realmente enriquecedores y desde posiciones diferentes todos estamos a favor de ello. Bueno, decir pues que en este trabajo que voy a presentar aquí, que forma parte de un trabajo que va a ser más amplio porque querría englobar todo lo que es el cine de transición, voy a decir lo que no vais a escuchar y no vais a ver. Primero, no vais a ver películas. Y eso siempre frustra mucho porque dice, hombre, por lo menos habrá una ponencia que nos va a poner películas. Pues no, porque cuando empecé a preparar, digo, si empiezo a poner películas, mi selección es sesgada. Bueno, entonces voy a decir, voy a hacer el mismo tipo de discurso que los demás académicos, sabiendo que en la audiencia voy a tener personas delante de mí que van a decir, yo a ese director no lo conozco, perdona, yo esa película no la he visto, no pasa nada. Cuando un profesor de historia, y aquí cojo mi otra pertenencia, habla, como mis compañeros han hablado de tal o cual historiador, ensayista, etcétera, yo a vuestra edad tampoco había oído hablar de ellos, pero ¿para qué sirve? Pues porque vais a apuntar, hay tal película, me la apunto y la voy a ver. Tal director sería interesante que lo apuntara. Y luego, no voy a hablar de Almodóvar, sabiendo, vosotros no lo sabéis, que soy de las pocas historiadoras del cine español y de las pocas espectadoras de este país llamado España que defiende a Almodóvar allí donde vaya, porque el cine de Almodóvar ha abierto más puertas al cambio de la sociedad que muchísimas otras formas de arte. Y porque en Francia Almodóvar no es el árbol que oculta el bosque, sino que cuando va a Cannes echa siempre, evidentemente, una carta a favor de todos aquellos cineastas totalmente desconocidos en Francia y dice, pues, ¿sabéis? Iba a decirlo en francés porque cuando lo dice en francés es muy gracioso hablando francés. Dice, es que en realidad hay otro cine español que el que trae usted a Cannes, que es el mío, porque trae espectadores. O sea, que no voy a hablar de Almodóvar, aunque ganas no me faltarían, pero hay libros estupendos y cito uno que habría que comprar o consultar de José Luis Sánchez Noriega, que ha hecho un libro sobre Almodóvar que es muy original, porque el libro sobre Almodóvar en el extranjero los hay, pero yo creo que he contado como 60 libros, tesis doctorales, cada poco viene alguien en Nantes a decirme, Pilar, me gustaría hacer una tesis sobre Almodóvar. Digo, imposible, todo está dicho por el momento, y Dolor y Gloria, que es su última película, dice mucho, vamos a esperar. Bien, entonces, el libro de Sánchez Noriega es original, ¿por qué? Porque no incide en lo que se ha dicho, no va contra lo que se ha dicho, ha hecho un abecedario. Y es como un diccionario con entradas sorprendentes, pero realmente es muy interesante, yo lo recomiendo para que lo leáis. Bueno, sobre el cine pues, de la transición, como sobre la transición misma, hay evidentemente diagnósticos dispares. Bueno, tanto si se focaliza la atención sobre su entidad estética y cultural, como si nos atenemos a su capacidad de incidencia política, o a su capacidad de ser testimonio de una época. Y como en España somos muy caínitas, y no hace falta que nadie nos critique, porque nosotros mismos, evidentemente, hurgamos para decir
que ese cine no tiene ninguna calidad frente a otros cines, etc., es muy interesante porque se ha generado debate pues, en 3 planos. Primer plano, estética y calidad. Los mismos cineastas de este periodo dicen, plantea problemas. Segundo, cine político y transición. Fue un cine acomodaticio. Segundo tema. Tercer tema, ¿es testimonio, reflejo o ese cine que se produce, difunde y se hace durante la transición va en paralelo a lo que ocurre? O sea, sobre esto hay debate y, evidentemente, decir, y esto nadie lo pone en duda, y es muy, muy importante, es que durante el periodo que, vamos a decir, de transición cinematográfica, 1977 al 82, es un periodo de los más prolíficos del cine español a nivel cuantitativo. Y esto es verdad que lo olvidamos porque cuando hurgamos sobre el periodo de transición no aparece más que evidentemente la parte negativa. Es tan importante que hoy querríamos que el cine español fuera tan prolífico. Durante este periodo, el director de cine José Luis Borao, apuntar e ir a ver inmediatamente todas sus películas, un maestro, un hombre extraordinario, académico de la lengua, escritor, etc., dice, y él hizo una de las películas más potentes, Furtivos, 1975, que termina con muchísimos tabús y que es impresionante. José Luis Borao dice, durante este periodo se hicieron 600 películas en aquel momento, 600 películas, lo cual, evidentemente, si vamos al periodo actual, en este momento estamos en 170, y España con Francia, Alemania e Italia son los países europeos que más cine producen. Actualmente hay 4 potencias cinematográficas en Europa: Francia, Italia, Alemania y España. Bueno, de esas 600 películas, Borao dice, no hay que olvidar que en esos años de transición, de tránsito, hay toda una serie de referentes que todavía están vivos. Hay que pensar que Buñuel vuelve a España en 1977 para rodar su última película de coproducción franco-española, Ese oscuro objeto de deseo, con Carole Bouquet, empiezo por la francesa, y Ángela Molina, etc. No comento, Bueno. Y luego hay que decir también que en 1982 se publica algo que es muy interesante para la historia de España, que es Mi último suspiro, evidentemente con Jean-Claude Carrière. Muere, evidentemente, en el 83. Pero en esos años de transición está toda la generación del cine español de los años 50, Berlanga, Bardem, Saura, Mario Camus, Martín Patino, Fernán Gómez. No solamente actor, sino también escritor y director. Y todos ellos van a convivir, como durante la transición política, de la que estamos hablando, con toda una serie de directores que emergen en el panorama cinematográfico. Y es interesante el decir que no va a haber una ruptura entre antiguos y modernos, como esas confrontaciones que existen en la literatura en Francia, en España y en otros países, sino que hay una coexistencia de aquellos que llevan décadas haciendo cine y aquellos que llegan al mundo de la cultura o de la cinematografía. Entonces, hay que decir que durante este periodo también hay una gran pluralidad de géneros y de miradas cinematográficas, cosa que hoy no ocurre, pero no en España, en ningún país. Estamos en momentos, y lo digo, yo creo que no es dar una lección de moral ni nada, estamos en momentos, sobre todo los últimos 2 años, de un cine políticamente correcto por la cantidad de presiones que pueda haber de manera Me Too, igualdad, paridad en el cine, temas que no se pueden abordar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ese momento fue de una gran explosión, pero no solamente por Pedro Almodóvar, Pepi Lucibón y otras chicas de montón, 1980, sino por toda una serie de directores que no estarán nunca en los libros de historia cultural. Mario, que ha hecho espléndidos 2 libros, y fotografía, etcétera, son autores de los que no se hablará. Por ejemplo, Iván Zulueta, Arrebato, una película que hoy en muchas salas de cine no nos dejarían proyectar, por ejemplo. Bueno, entonces, con estos directores de la antigua hornada coexisten
una serie de directores que van a hacer un cine muy, muy radical no tanto en la temática, sino en los géneros cinematográficos. Es decir, vuelven casi al cine mudo, a los primigenios en que en realidad el cine casi se hacía en la sala, al surrealismo buñueliano de Dalí, Lorca de los años 20. Y en ese cine voy a citar a nombres que son fundamentales: Antonio Artero, anarquista, CNT, Aragón; Pere Portabella, que sigue todavía y tiene un papel importante en Cataluña; Joaquín Jordá, cine social, cine a la Ken Loach, filmando directamente los debates sindicales en los movimientos de huelga en los últimos años del franquismo, con la cámara directa, etcétera. Y luego voy a citar a Eloy de la Iglesia, que me parece la gran figura a reivindicar de este periodo, y, por supuesto, las primeras películas del director catalán Ventura Pons. Bueno, todas estas películas, que voy a decir radicales, en las historias del cine aparecen así, pero el término no me parece apropiado, son películas que no tienen verdaderamente mucha audiencia en el público. Pero yo creo, conociendo a estos directores, porque tuvimos ocasión de compartir sus reflexiones, a estos directores no les hubiera gustado que hubiera mucho público en la sala. Son directores que evidentemente también hacen cine, como muchos artistas hacen obra de arte, para un público que ellos consideran ese público que está en sinergia, en diálogo con lo que hacen. Y una sala llena, por ejemplo, Antonio Artero vio una sala llena en Nantes y pensó que se habían equivocado de película. Entonces, esto es importante, pero al mismo tiempo hay que pensar que además de este cine culto o de culto, encontramos ese cine del que hemos relegado a cine de barrio hoy, pero que hay que estudiar con muchísimo detalle, que es el cine de Rafael Gil, de Mariano Ozores, de Pedro Lazaga, de Álvaro Sáenz de Heredia, que es un cine tan importante porque dice lo que a los progres de la época no les hubiera gustado reconocer. Entonces yo creo que hay que contrastar todo esto y no hacer cribas de decir cine culto, cine, es decir, es cine para públicos diferentes. Bien, decir también que en estos momentos de la transición, de una gran explosión, llegan directores que son realmente fundamentales en la historia del cine universal. Todos lo son. Pero cuando se vive un poco aquí y allá, en Francia, cuando tú hablas de Victor Erice es el director más importante de la cinematografía española después de Buñuel, incluso hoy por encima de Saura, y no ha hecho más que 4 películas. De Victor Erice, evidentemente, el escritura Colmena, El Sur, El Sol del Membrillo, anotáis, bueno, como me están filmando, atropelladamente veréis películas, porque como el invierno es largo, pues da para esto. Bien. Entonces, entre estos directores hay uno, cuando se dice, a ver, un director que encarne la transición en España. Porque cuando te preguntan, el periodista tiene 6 minutos y tiene que tener 3 nombres, no 4. Bueno, siempre en las historias del cine decimos, el cine de transición está encarnado por Manuel Gutiérrez Aragón. Y es un director clave, una película clave, bueno, como todas las que digo, parece que son claves. Demonios en el jardín, que es posterior, pero Sonámbulos, Maravillas. Es quizás el director que mejor encarna ese periodo de tránsito y que ha abandonado, desgraciadamente para los cinéfilos o los espectadores, el cine para dedicarse únicamente a la literatura. Me acerco al micrófono. ¿Por qué razón? Porque el cine es un arte costoso. El cine es una industria. Levantar una película son miles de euros. Son como mínimo 300.000 euros. Recaudar ese dinero y hacer una película son 3 años en este momento, como mínimo. Entonces, Gutiérrez Aragón ha decidido que dejaba la cámara y que se dedicaba a escribir. Bueno, pero también está, evidentemente, un director tan importante como José Luis García, del que evidentemente podremos hablar, y Ricardo Franco, que es un director importante, con una película que es del 75 y que es una adaptación de la novela de Camilo José Cela, Pascual Duarte, que evidentemente produjo un shock impresionante en Cannes por la violencia de lo que conllevaba la película y los críticos de cine español, que evidentemente estaban sorprendidísimos de la violencia que se generaba hacia los animales y tal. Los críticos de cine español en Cannes decían, no, no, señores, es que la violencia que existe en esa película hacia los animales
es importante, pero es que se sale de una guerra civil y la violencia más importante es, en ese momento, hacia cada uno de los personajes, etc. Entonces, todas estas son películas que habría que anotar. En este mismo periodo aparece en el cine llamado de la transición o de transición, un cine que es muy importante y es el cine que ahora se hace mucho en el cortometraje en cualquier país, que es el cine que lleva la cámara a la calle. Es decir, es un cine que hoy puede ser un cine documental y que en ese momento eran ficciones, eran comedias de muy bajo presupuesto, se reunían una serie de personas que cogían la cámara por primera vez y hacían películas. Bueno, voy a hablar de algunos más conocidos. Almodóvar, para levantar Pepirú Cibón y Otra chica del montón le cuesta años, porque un mes rodaba esta secuencia, un año después la otra, porque tal actor no estaba libre, en fin. Pero hay evidentemente en el mismo año, y esto lo quiero señalar, en 1980, cuando Pedro Almodóvar ya había hecho todos esos cortos, esas fotonovelas, esos espectáculos en los que cantaba, etcétera, etcétera, con McNamara, etcétera, había en ese mismo año 80 en Madrid otro director, que es Fernando Trueba, misma generación, nacen en los 50, que lleva a la calle una película que se llama Ópera Prima. En francés, muy curioso el título, porque es Cousine je t'aime, prima te quiero. Con lo cual se rompe todo el encanto de Ópera Prima, que es evidentemente la parada de metro ópera donde se encuentran los personajes. Pero esto es para otra ponencia, el subtitulado de las películas, que es también otro mundo importante. Bueno, pues en este cine que va a la calle está evidentemente, por supuesto, Almodóvar, Fernando Trueba, y para no hacer una especie de diccionario, otro director que en Europa tiene mucha importancia es Bigas Luna, recientemente desaparecido, y al que se le debe una película de culto, entre otras muchas, Jamón, Jamón, que lanza, evidentemente, al estrellato a Javier Bardem y a Penélope Cruz. Bien. Hay que decir también que dentro de este cine, digamos, de transición, hay que decir que en la autocrítica que se hace desde dentro, desde los directores de cine, desde aquellos que son maestros, como José Luis Borao, que era un hombre que era académico, que era historiador de cine, que era escritor y el mismo productor de esas películas imposibles, porque decía, como yo estoy solo en la vida y no soy alguien que ahorre, voy a invertirlo en el cine porque no hay ningún banquero que invierta. Bueno, pues entonces José Luis Borao dice él mismo haciendo autocrítica, lo cual es muy valioso porque en cualquier profesión ninguno de nosotros hacemos autocrítica, vamos, los días que estamos cansados, ¿no? Pero si no, somos todos divinos y en el mundo del arte también. Entonces, Borao tiene una reflexión muy interesante en que dice, el mismo de transición, dice, obsesionados con aprovechar la libertad que por fin se nos ofrecía, los autores españoles decidimos hablar del presente y sobre todo del pasado. Aquí está la clave. Sin atender a otras cotas de calidad, olvidamos que cualquier periodo histórico, cualquier cambio político decisivo, requieren a su vez un enfoque particular, una forma diferente de ver y representar los acontecimientos. Desconocíamos, o eso parece ahora, que el terreno de la expresión, la ruptura ideológica con alguna etapa anterior, nunca llega a ser completa si no viene servida, no aderezada, cuidado, y lo estoy oyendo, con una forma innovadora también. Bien. Hago un comentario que sería casi un plagio de lo que él dice. En España, a la espera de la tan deseada libertad, de la que se ha hablado anteriormente, no se aprovechó para fundamentar una teoría propia ajustada a nuestras tradiciones literarias, tradiciones plásticas o discordantes de ellas, si hubiera sido preciso, pero que implicase una ruptura de moldes, de discursos o de maneras de ver el presente. No digamos ya con el pasado, y que supusiera un peldaño más en la relación al punto donde parecía encontrarse el proceso cinematográfico.
Harán falta varias décadas y habrá que llegar a la generación de los 90, es decir, Ales de la Iglesia, León de Aranoa, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, etc., para que estos directores de cine, que ya no tienen cuentas que ajustar con el pasado porque nacieron en democracia, se planteen otra manera de escribir, de mirar y de, sobre todo, quizás dar la espalda a la realidad, porque la realidad para ellos está fuera de esto que llamamos las cuatro esquinas de las que hablaba Vázquez Montalbán, hablando de ciertos nacionalismos. Bien, hubiera querido hacer, pero ¿cuánto me queda? Es lo que no hay que hacer, lo digo para los alumnos. Bueno, pues voy a hacer algo que en realidad en esos 10 minutos me parece interesante, que es quizás en este momento en que estamos trabajando bastante sobre la paridad en los diferentes campos y profesiones, y en el mundo del cine el tema de la paridad es fundamental, y para todos aquellos que organizamos eventos de todo tipo, hay como una especie de canon, yo diría casi de presión, que es la paridad. Es la paridad. Es decir, todo festival que sea un festival que se precie, tiene en primer lugar que defender esta idea de paridad, pero lo que ocurre, como en tantos campos de todas las disciplinas y profesiones, no hay en el mundo del cine tantas directoras como directores. No voy a hacer aquí el análisis de las razones, todos lo sabemos, y esto también será para otra ponencia, las dificultades de acceso y más todavía a este tipo de profesiones, que ha sido y ha estado muy masculinizada por razones obvias. Bueno, pues en este momento de paridad yo creo que hay que hacer un homenaje, pero realmente importante, a aquellas mujeres, evidentemente, por eso me voy a saltar todo, para llegar, evidentemente, a ese tema que me parece interesante, a esas mujeres que decidieron en ese periodo de tránsito, de transición, hacer un cine que las directoras de cine, ni en aquel momento ni hoy, cuidado, aceptan el hablar de cine de mujeres, ni cine feminista. Hablo de Coixet, de Bollaín, de Patricia Ferreira y todas las que podéis conocer. Dicen, es un cine hecho por una directora porque da la casualidad que soy mujer, pero mi cine, cuando se ve, no difiere o no tiene estampillado el género. Bien. Pues en los años de transición, voy a leerlo porque así voy más rapidito, las representaciones de las mujeres en esos años, 77, 82, sus intereses, sus preocupaciones, sus problemas, sus autopercepciones, muy importante porque estamos hablando de representación, y sus identidades, en el cine de la transición se aprecian globalmente como un estadio intermedio en manifiesto proceso de transformación, no podía ser de otra manera, entre los estereotipos del tardo franquismo, por eso siempre hay que remontar en esos tajos, y un discurso emergente del cine o en el cine, si no abiertamente feminista, porque sería anticipar, al menos con voces, esto lo aceptan todas, y perspectivas de mujeres, ayer y hoy. Hay que recordar que en el primer lustro de los 70, y aquí me remito a Mario y su trabajo sobre la fotografía, en el primer lustro de los 70 el cine dibujaba un perfil de las mujeres con clasificaciones extremas. Españolas extranjeras, españolas versus extranjeras, guapas versus feas, con estereotipos cerrados. Las extranjeras vienen descritas en este cine por su cuerpo exuberante y un apetito sexual que solo satisface el macho hispánico. Y nunca son madres, condición que se reserva siempre a las españolas. Puedo citar aquí, pero si cito, ya estamos en otro tema. Si la mujer se muestra con mayor iniciativa que el varón en cualquier terreno o destaca por sus capacidades profesionales, ello tiene lugar a costa de la pérdida de su feminidad o de su atractivo sexual, lo que conlleva un menor interés para los hombres. Estoy hablando del pasado, por supuesto. En este cine acusadamente machista y no solo patriarcal, las mujeres siempre son objeto de deseo de los hombres y su deseo es convertirse en esposas o mantenidas o queridas. Los dos términos se utilizan, ayer hablamos de ello,
en la primera reunión. Por supuesto, hay excepciones en este discurso, como las que pueden representar algunos títulos de cine producidos por el productor Elías Querejeta o las filmografías de directores como Saura, Jaime Darmiñán, Mario Camus o José Luis Bora. A lo largo de la transición se mitiga en buena medida esta posición extrema, aunque el llamado cine del destape, bajo el barniz de la libertad de expresión, la transgresión moral y hasta cierto hedonismo libertario, abunda en la misma cosificación de la mujer. Aquí tendría que mostrar imágenes, pero ya iríamos a 3 días. Reducida pues a su cuerpo y representada únicamente como objeto de satisfacción sexual para el varón. Al cambio de discurso contribuyen algunas obras singulares y la aparición de 3 mujeres directoras. Josefina Molina, Premio Nacional de Cine, recientemente en San Sebastián, tardíamente concedido. Cecilia Bartolomé, con documentales y ficciones de gran interés, y voy a hablar de Pilar Miró brevemente, que preludian y proporcionan los cimientos para la que un decenio después será la primera generación propiamente dicha de mujeres cineastas en el cine español. Iciar Bollaín, Gracia Querejeta y Jade, el productor, Sus Gutiérrez, de quien no he hablado, Patricia Ferreira y Laura Mañá. Es una generación en la que ya se plasma de forma elocuente, esta última de los años 90, una perspectiva de mujer en las dramatizaciones de conflictos, en los discursos, en el protagonismo de mujeres autónomas, la preocupación por temas que afectan a las mujeres, sin dejar de lado, por otra parte, el resto del mundo, porque si no sería un cine de género sin mayor interés. Simultáneamente, en la comedia madrileña de Óscar Ladoire, de Trueba, de Martínez Lázaro, etcétera, ópera prima, las películas de este grupo. Los personajes femeninos ya son mujeres resueltas, autónomas, libres y expresan, como en ópera prima, sus necesidades y sentimientos con naturalidad en el marco de una intimidad cotidiana y doméstica. Ellas dominan la situación y deciden cuándo y cuánto distanciarse de ellos y cuándo volver o no a retomar una relación. El cine de Almodóvar también sería un ejemplo. En el cine de Pilar Miró citaría 2 películas que me parecen importantes, porque si no voy a... La primera es Gary Cooper, que estás en los cielos, 1980, y Hablamos esta noche, 1982. En este cine hecho o filmado por mujeres durante este periodo, hay que destacar sobre todo lo que muchos de nosotros en diferentes países, y ha escrito también sobre Pilar Miró, han llamado la atención y que es sobre todo el relato de trasfondo autobiográfico y la capacidad para expresar las fuertes contradicciones de la transición, de una época donde tiene lugar una disfunción entre el momento y las creencias y conductas. Y aquí voy a citar al profesor Vernon, que dice: al orden temporal lineal asociado con el progreso, el triunfo de la razón y la modernización, se opone un tiempo personal desigual, como todo tiempo que el arte nos muestra, un tiempo irregular y un tiempo inestable. No es casual, pues, esta enunciación de cine en el cine que nos muestra Pilar Miró, o bien de hibridación entre el documental y la ficción, que en este momento, 2019, está totalmente de actualidad. Es decir, ya no hablamos de documental y ficción, hablamos de docuficción, etc. Pilar Miró ya lo había hecho en los años 80. En esta película, pues, Gary Cooper, que estás en los cielos, y En función de noche, los personajes acaban por abandonar su estatuto de ficción para interpelar a las espectadoras, pues se trata de acabar con los estereotipos y los lugares comunes sobre la mujer. Más aún, en Gary Cooper, que estás en los cielos, el cuerpo enfermo de la directora de cine, Pilar Miró, viene a ser la antítesis radical a los cuerpos objetos sexuales del destape contemporáneo a esta película de Pilar Miró. Como hace ver la compañera de este proyecto de investigación que hacemos sobre cine, democracia y sociedad, la mirada a la cámara que tiene lugar en estos relatos funciona como un desenmascaramiento y ante el espejo cámara
la imagen que se refleja, yo defiendo la idea del reflejo, la imagen que se refleja es una imagen en conflicto, en proceso de cambio, que representa con rigor la situación de la mujer en la España de la transición o de la transitividad hacia otro relato. Y para concluir el conjunto de lo que tendría que haber dicho, diré simplemente que el cine español de la transición, cuya perspectiva medular, si vamos a los directores que se han evocado rápidamente, es una mirada a la realidad de la época, pero también a la realidad histórica. Es un cine que está todavía muy apegado a verdaderamente ajustar cuentas con el pasado, a mostrar la guerra civil, lo que no se dijo, el franquismo, etc. Este cine tiene la innegable voluntad, y los directores la afirman, de servir de testimonio, de poner en circulación valores e ideas que se consideran fundantes de la sociedad democrática que se está construyendo en esos años. Muchas gracias.